Hola, saludos, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es el profesor Alexander Venegas Vargas, soy de la asignatura de Ciencias y Biología. En esta oportunidad vamos a trabajar en la tutoría la tercera unidad de la Antología de Biología undécimo con el tema de ciclos biogeoquímicos. Entonces voy a compartirles lo que sería pantalla para poder llegar a trabajar en este caso con nuestra tutoría. Nada más ya está cargando la información. Perfecto, muy bien. Bueno, ciclos biogeoquímicos. A partir de lo que estamos apreciando en esta imagen, vemos que hay una conceptualización cíclica o de reciclaje de los nutrientes principalmente. ¿Dónde se da este detalle? A través de la comunicación o conexión que hay entre los elementos vivos y no vivos, los nutrientes van a estar pasando de un nivel trófico a otro. ¿Cuáles serían estos niveles tróficos? Temas que hemos visto en sí anteriormente: productores, consumidores, descomponedores. Entonces, los nutrientes van a pasar de un nivel a otro en el momento que comienzan los procesos de alimentación, hasta que llega un proceso otra vez en el cual los descomponedores toman estos minerales, los pasan también al sustrato, al suelo, y pueden volver a ser reutilizados por otros organismos que en este caso son los productores. Muy bien. Aquí vemos también asociado con el concepto de la ley de la conservación de la masa y lo que es en sí la energía. La materia, que en este caso serían los nutrientes, no se están creando ni destruyendo, se están transformando. Ocurren cambios químicos en estos compuestos para pasar de una forma u otra. En el caso de la energía, también estamos viendo que no se crea ni se destruye, se está transformando. Aquí cada proceso de metabólico o bioquímico en los niveles tróficos emana o emite una cierta cantidad de calor al medio ambiente. Entonces aquí sí hay que aclarar un punto a partir de esta imagen. La energía no es cíclica, la energía tiene un camino que fluye linealmente y que se emana calor al medio ambiente. Lo que tiene el concepto de cíclico, en este caso serían los nutrientes. Entonces, ¿cuál sería el principio de los ciclos biogeoquímicos? Dos ideas principales. Cada vez que se pasa de un nivel trófico a otro, se pierde mucha energía en forma de calor y como estamos diciendo, esta pasa a ser parte del medio ambiente. Y los materiales orgánicos pasan de un eslabón al otro y al final se reintegran al medio y se pueden convertir en otros nutrientes que pueden ser aprovechados en el siguiente en sí eslabón hasta llegar de nuevo al eslabón o al nivel trófico inicial. De esta manera se reincorporan los nutrientes y vuelven a constituir la materia orgánica. Muy bien. Entonces, primer punto. Tres ideas fundamentales entonces que vamos a retomar. El ciclo biogeoquímico o el concepto de ciclo biogeoquímico se refiere a un movimiento que es cíclico. Vemos este concepto como de reciclaje de los nutrientes que forman los organismos biológicos, es decir, los organismos, los seres vivos. De ahí el prefijo bio. Lo hacen en su entorno geológico, por lo tanto viene el prefijo geo, y a través de estos cambios o de este movimiento tienen que haber transformaciones químicas, cambios químicos en estos elementos y en estos compuestos. Muy bien. Como segunda idea, lo dijimos hace un momento, el ciclo biogeoquímico consiste en una conexión entre los elementos vivos y los no vivos. ¿Cómo? Bueno, cualquier organismo vivo se descompone después de su muerte y mediante un proceso químico, los elementos resultantes de esta descomposición se depositan en la biosfera, se reciclan para ser reutilizados posteriormente por otro organismo. Entonces, este es el concepto de cómo se reciclan los nutrientes o por qué es un concepto de reciclaje de nutrientes. Y como otro punto, la materia es la que se recicla, la energía es la que fluye y por lo tanto ambos van a generar un sistema de equilibrio en el medio ambiente. ¿Ok? Muy bien. Seguimos entonces. A manera de resumen, ¿cómo es que entonces se da el flujo de estos nutrientes? ¿Cuál sería este proceso cíclico? Entonces tenemos una etapa gaseosa donde estos elementos se encuentran en la atmósfera, son tomados por los productores primarios o por los seres autótrofos como las plantas que hacen la fotosíntesis, y cuando vamos al siguiente nivel trófico o eslabón entran los consumidores, seres heterótrofos que tienen que ir a buscar su alimento para poder sobrevivir. Tenemos herbívoros, carnívoros, omnívoros, etcétera.
Y como un tercer nivel del sistema trófico están los descomponedores. Y aquí los descomponedores pueden tener dos opciones. A través del proceso de la putrefacción, descomposición, emanan gases que van otra vez a dar a la atmósfera, vuelve a darse este ciclo, o fijan estos nutrientes o pasan estos nutrientes al sustrato, al suelo, que vuelven a ser reutilizados por los productores primarios, que son las plantas. ¿Ok? Entonces, queda claro en esta imagen, en sí el flujograma, cómo se van moviendo en sí los nutrientes en el sistema natural o en el medio ambiente. ¿Cuáles serían los ciclos biogeoquímicos que vamos a retomar en la tutoría en esta oportunidad? El ciclo del carbono, lo que está entre paréntesis es el símbolo químico, C mayúscula para carbono. El ciclo del oxígeno, una O mayúscula. El ciclo del nitrógeno, N mayúscula. El ciclo del azufre, S mayúscula. El ciclo del fósforo, P mayúscula. Y el ciclo del hidrógeno, H mayúscula. Y tenemos un ciclo que nace a partir de la fusión de dos de ellos, el del oxígeno, el del hidrógeno, para formar el ciclo del agua o el ciclo hidrológico. ¿Ok? En este caso, fórmula química del agua, H2O. Muy bien. Entonces, vamos por más para ver cada uno de estos elementos en concreto. La información que les voy a presentar ahorita va a estar estructurada de la siguiente manera. Un esquema con información básica tomada de nuestra antología y también pues alimentada con mayor información de otras fuentes bibliográficas y un esquema para el desarrollo del pensamiento visual y poder ver cómo se va dando el proceso de la transformación o de cómo es que funcionan los ciclos de cada uno de estos en sí elementos. Ok, empezamos con el ciclo del carbono. Dice que en nuestro planeta hay tres fuentes principales de carbono, por los depósitos de carbón mineral, así como los del petróleo, lo que serían los combustibles fósiles. También tenemos todas las rocas carbonatadas y todos los organismos, los seres vivos. Nosotros estamos formados grandemente por materia orgánica, que es materia formada por carbono. El carbono en su forma de dióxido de carbono que se encuentra en la atmósfera en estado gaseoso, cuya fórmula es CO2, se va a transformar en materia orgánica en glucosa mediante el proceso de la fotosíntesis y es devuelta a la atmósfera por los animales mediante la respiración celular. Además, es liberado cuando los organismos muertos o sus desechos se descomponen y también tenemos como fuente naturales las actividades volcánicas. También hay otras fuentes como las actividades industriales en las cuales se emiten cantidades de CO2 al medio ambiente. ¿Ok? Entonces, ¿qué idea tenemos aquí al respecto? El CO2, el dióxido de carbono que está en la atmósfera, va a ser tomada por los organismos, los productores, perdón, por los productores, que en este caso serían los seres autótrofos, los que producen su propio alimento, las plantas, y van a tomar este CO2, que es materia inorgánica, y la van a pasar a hacer materia orgánica. La transforman en glucosa, cuya fórmula es C6H12O6. Cuando esta glucosa forma parte de las plantas, este carbono va a estar presente en este compuesto. Entonces, volvemos a repetir la idea, no es que vamos a ver el elemento en su estado en sí fundamental o elemental de carbono puro, no, hay compuestos químicos que se van a ir pasando de una transformación a otra y ahí donde está presente ese elemento. En este caso, cuando comienzan los procesos de alimentación, este carbono va a pasar a los herbívoros, a los carnívoros, etcétera, y así es como se hace la distribución del elemento propiamente. Cuando los demás seres hacen los procesos de respiración celular, uno de sus desechos metabólicos es el dióxido de carbono. Exhalamos CO2. Entonces vuelve otra vez este CO2 a estar presente en la atmósfera. Y como fuentes también que contribuyen a la emisión de CO2 serían las actividades volcánicas, procesos industriales, inclusive cuando hay cierto octanaje de lo que serían los motores que se mueven por combustibles. Puntos importantes del ciclo. Uno, el carbono es un elemento esencial en todos los seres vivos. ¿Verdad? Como decíamos, toda la materia orgánica está formada por carbono. Económicamente también es importante en la fecha por temas de combustibles fósiles, ¿verdad? Y también todos los sistemas que hay para cambiar el hecho de utilizar combustibles fósiles por el proceso de contaminación por otros más amigables con el medio ambiente. El dióxido de carbono, como decimos, fórmula química CO2,
de la atmósfera es absorbido por los organismos fotosintéticos que lo usan para producir moléculas orgánicas. En este caso, la molécula orgánica es la glucosa, las cuales viajan a través de las cadenas alimenticias. Al final, los átomos de carbono son liberados nuevamente como dióxido de carbono durante la respiración. Punto 3. Los procesos geológicos son lentos, en los que está la formación de las rocas sedimentarias y también la formación de los combustibles fósiles. Contribuyen al ciclo del carbono a lo largo de escalas prolongadas de tiempo. Y punto 4. Algunas actividades humanas, como la quema de combustibles fósiles, la deforestación, también aumentan significativamente la cantidad de CO2 en sí atmosféricos, que esto trae sus consecuencias por los procesos de calentamiento global y el efecto invernadero. Ok, a partir de la imagen que tengo, entonces, vemos como el dióxido de carbono está en su fase gaseosa como CO2, es tomado por las plantas para realizar la fotosíntesis, se convierte después en glucosa. Esta glucosa con manifestación de carbono va a pasar a los demás seres vivos a través de las cadenas alimenticias. Los seres vivos, por los procesos de respiración celular, a través de un residuo metabólico, vuelven a emanar CO2 al medio ambiente, así como otras fuentes importantes, como decíamos, las industriales y en este caso las volcánicas, y también por demás actividades antrópicas. Por actividades antrópicas nos referimos a actividades que realiza el ser humano. ¿Ok? Muy bien. Listo el primer ciclo. Segundo ciclo, tenemos el ciclo del oxígeno. Valga la redundancia decirlo en este aspecto, los ciclos no funcionan de manera independiente el uno del otro. Todos se necesitan a la misma vez, todos funcionan a la misma vez en nuestra naturaleza para poder llevar a cabo todos los procesos de supervivencia y del proceso de que entonces haya un equilibrio a nivel en sí ecológico y de funcionamiento idóneo en el ecosistema. El ciclo del oxígeno no lo vamos a ver independiente al del carbono. Vimos que en dióxido de carbono hay tanto carbono como oxígeno y así vamos a ir viendo qué ocurren con el resto de los ciclos que tienen interdependencia entre ellos. Decíamos que entonces que el oxígeno es devuelto a la atmósfera mediante el proceso de fotosíntesis y es utilizado por los animales mediante el proceso de la respiración celular. Está íntimamente relacionado con el ciclo del carbono. Ok, muy bien. Entonces, en el momento que las plantas toman el CO2 para formar en sí la glucosa, lo hacen a través de dos procesos o de dos etapas. En una de esas etapas, un residuo metabólico es el oxígeno. Entonces, aquí las plantas están tomando el CO2 del medio ambiente y nos devuelven oxígeno. De ahí que nazca el concepto de que las plantas son los pulmones del planeta en este aspecto. ¿Ok? Y como vemos, está relacionado con el ciclo del carbono, porque tiene unión en estos dos compuestos para, en este caso, CO2, para trabajar, en este caso, con ambos ciclos. La reserva fundamental de oxígeno que utilizamos los seres vivos está presente en la atmósfera. Otra parte del ciclo natural del oxígeno, vemos que dice O2. ¿Por qué O2? Porque la parte elemental del oxígeno, como existe en nuestra naturaleza, en un estado de equilibrio, es siendo diatómico. ¿Qué significa esto? Dos átomos de oxígeno unidos entre sí, ¿verdad? Entonces, es como él existe. Dice que tiene también un notable interés en nuestro planeta por los procesos de respiración, por los procesos aeróbicos, que también dependemos de algunos otros seres, y también porque hay una formación de ozono. La capa de ozono, su fórmula o su representación química es O3, es triatómico en este caso, y todas las ventajas que hemos nosotros estudiado y la importancia, las características de la capa de ozono en la atmósfera y su repercusión en los seres vivos. Entonces también verá, es importante aquí el oxígeno para la formación de este ozono. Puntos importantes que tiene el ciclo. Uno, las plantas producen oxígeno durante la fotosíntesis, que se libera al aire. Muy bien. Después de haber visto ciclos biogeoquímicos, otra de las unidades que vamos a trabajar es la explicación bioquímica de cómo ocurre la fotosíntesis y también cómo ocurre la respiración celular. Entonces eso va a quedar en la siguiente, en sí la tutoría para poder entonces tener ahora sí más claro el concepto de bioquímicamente cómo aquí sigue la transformación o el reciclaje de los nutrientes. Como segundo punto, el oxígeno pasa entonces a la atmósfera. Tercer punto, los animales, los seres humanos y demás seres vivos, autótrofos y heterótrofos. Recordemos conceptos, autótrofos, seres que producen su propio alimento, conocidos como productores, plantas, porque realizan la fotosíntesis. Y en este caso, los heterótrofos, seres que no producen su propio alimento, los tienen que ir a buscar. En este caso, los consumidores, y teníamos herbívoros y carnívoros y diferentes niveles de
consumidores. Y en este caso también dice que ellos al respirar oxígeno, este pasa por su cuerpo, donde es llevado a las células y a los tejidos para que estos puedan llegar a funcionar. Como cuarta idea principal, una vez que ha sido utilizado el oxígeno, regresa al aire como desecho de la respiración celular en forma de dióxido de carbono, en CO2. Y vemos que aquí está unido entonces al ciclo del carbono. Y punto 5. Las algas en los océanos y las plantas verdes de la Tierra absorben el dióxido de carbono y lo usan durante la fotosíntesis. ¿Para qué? No solo para la formación de la glucosa, sino para también sintetizar proteínas. Entonces vemos la parte principal de la función biológica que lleva a cabo este proceso. Si nos fijamos en la imagen que hay adjunta, vemos la parte gaseosa que tiene el oxígeno como O2 gaseoso. En este caso, este oxígeno es tomado por los seres vivos para realizar todos sus procesos en sí, los metabólicos, y también está presente en la atmósfera como CO2 en el momento de la respiración celular. Otra manera o fuente de que haya oxígeno en la atmósfera es cuando las plantas, durante el proceso de la fotosíntesis, en uno de sus productos en sí metabólicos, es el oxígeno también que vuelve en esta forma al estado gaseoso. ¿Ok? Listo. Vamos con el siguiente ciclo. El ciclo del nitrógeno. En este caso, el nitrógeno lo vamos a analizar en 3 puntos: características, el juego principal que tienen ciertas bacterias y puntos importantes al respecto. Decimos entonces que el ciclo del nitrógeno, las plantas absorben este elemento en forma de nitrato, que es la manera en la que está presente en el suelo, y le va a servir para elaborar sus aminoácidos y sus proteínas vegetales. Los animales asimilan las proteínas vegetales al ser ingeridas por estos y sintetizan las suyas propias, aprovechando los aminoácidos de las proteínas que vienen de los vegetales, o también eliminan este elemento en forma de urea, que es uno de los desechos en sí, los metabólicos, principalmente muy presente en sí la urea en la orina. No vamos a decir que es el único que está presente en sí en la orina, pero es una de las principales en sí manifestaciones bioquímicas. Existen bacterias que te hacen procesos de putrefacción, bacterias nitrificantes y bacterias desnitrificantes. En este caso, las bacterias de la putrefacción descomponen la urea de los cadáveres produciendo amoníaco. Y vemos como en este compuesto químico NH3 está la manifestación de la presencia del nitrógeno. Tenemos bacterias nitrificantes, se llaman también bacterias fijadoras del nitrógeno. Estas oxidan el amoníaco y van a formar los nitratos, que es la manera en la que el nitrógeno está presente en el suelo. Y vamos a tener también bacterias desnitrificantes que lo que hacen es devolver el nitrógeno que estaba en el suelo a la atmósfera en este sentido. Además, se forman algunos compuestos nitrogenados cuando hay tormentas eléctricas y con la fabricación de ciertos fertilizantes. Entonces, también tenemos otras maneras o fuentes de producción o emisión de nitrógeno. Hagamos ahora especial atención en estas dos bacterias, las que fijan el nitrógeno y las que más bien liberan el nitrógeno al medio ambiente. Las bacterias nitrificantes, llamadas las fijadoras, son bacterias que se encuentran en las raíces de las leguminosas. Ellas dice que fijan el nitrógeno del aire al suelo en una forma de compuestos llamado nitratos. El ion nitrato sería el NO3-. Estos nitratos van a estar solubles en agua para que las plantas lo puedan utilizar en la fabricación de sus propias proteínas y también puedan circular a través del mundo vivo, es decir, a los siguientes seres vivos a través de las cadenas alimenticias. Por otro lado, cuando ya el nitrato está en sí en el suelo, necesita, en este caso, volver a estar presente después en su fase gaseosa para tener esa parte cíclica. Aquí comienzan las bacterias desnitrificantes a hacer su función. Dice que el nitrógeno se eleva a la atmósfera desde este ciclo por medio de las bacterias desnitrificantes. Ellas utilizan los nitritos, otra forma de compuesto químico, cuyo ion en sí nitrito es el NO2-. Y del suelo, es decir, los nitritos están en el suelo, producidos por los nitrificantes y producen nitrógeno molecular, N2. El nitrógeno gaseoso también va a estar presente como un diatómico, que va a retornar hacia la atmósfera, donde pueden ser después tomados otra vez por las bacterias. Puntos más importantes del ciclo. Número 1, el nitrógeno es un componente esencial de todos los cuerpos de los seres vivos, no solo porque forma las proteínas, sino porque también tiene un papel preponderante como elemento fundamental del ADN, del ácido ribonucleico, que es el ácido de la herencia, con la información de la herencia. Número 2, el nitrógeno existe en la atmósfera como nitrógeno gaseoso.
diatómico. Durante la fijación del nitrógeno, las bacterias convierten este nitrógeno en amoníaco. Una vez que el amoníaco se oxida, pasa a estar fijado por las bacterias, en este caso, en el suelo, en el sustrato. Cuando los animales comen plantas, adquieren compuestos nitrogenados que pueden utilizar también en formación de proteínas y demás compuestos bioquímicos o biomoléculas. Punto 3. El nitrógeno es un nutriente limitante común en la naturaleza y en la agricultura. ¿Qué se entiende por compuesto o nutriente limitante? Aquel que está disponible en una cantidad mínima y por lo tanto va a limitar el crecimiento de ese ecosistema. Cuando los fertilizantes que contienen nitrógeno y fósforo llegan a los ríos y lagos, pueden provocar florecimientos de algas. A este proceso se les llama eutrofización. Y es perjudicial porque las algas hacen que se pierda oxígeno de estas aguas, poniendo en riesgo a la vida de los seres acuáticos que son aeróbicos, que necesitan del oxígeno para sobrevivir, aparte que hace que el agua pierda calidad química, ¿verdad? La contamina, y calidad biológica, que es en este caso para formar parte de seres vivos. Si vemos el esquema que tenemos aquí al final, en el ciclo del nitrógeno está presente en su parte gaseosa, en la atmósfera, como nitrógeno en sí gaseoso, pasa al suelo o al sustrato gracias a la acción de las bacterias nitrificantes y vuelve otra vez a su parte gaseosa, a la parte aérea, gracias a las bacterias desnitrificantes. Y pasa de un organismo a otro gracias a las cadenas alimenticias. Ok, muy bien. Tenemos listo entonces el ciclo del nitrógeno. El ciclo del azufre. Bueno, el ciclo del azufre forma parte de algunos compuestos que se encuentran en la atmósfera, por ejemplo, ácido sulfídrico, dióxido de azufre, pero lo más importante para los seres vivos son los sulfatos presentes en los sedimentos del suelo. Pero entonces, realmente hay una parte gaseosa de manera natural que tiene el azufre, como dióxido de azufre, como trióxido de ese azufre, como sulfuro de hidrógeno, formas gaseosas que inclusive hay fuentes en sí naturales como los gases que salen de las fumarolas de los volcanes también, en este sentido. Pero el papel principal que tienen los sulfatos para la vida de los seres, en este caso, es en forma, perdón, de sulfato, el azufre en forma de sulfato. Eso va a ser lo más significativo. Dice que los sulfatos son absorbidos de estos sedimentos por las plantas. A través de los herbívoros pasan a los eslabones de las cadenas alimenticias y gracias a la descomposición de las bacterias son liberados nuevamente en forma de sulfuro de hidrógeno o ácido sulfídrico si está disuelto en agua y de sulfatos. El ion sulfato en este caso es el de SO4 2-. Y estos van a continuar el ciclo. Fuentes naturales, erupciones de los volcanes, la descomposición de la materia orgánica que realizan en las bacterias aeróbicas y también en la emisión de azufre por los pantanos en este caso. Dice además que en la atmósfera los compuestos de azufre reaccionan con el vapor de agua y otras sustancias para originar partículas de sulfatos y ácido sulfídrico que cae a la tierra como componentes de las lluvias ácidas también. ¿Verdad? Entonces aquí las lluvias ácidas están enriquecidas con ácido sulfúrico, muy normal que en zonas cercanas a los volcanes haya esta lluvia ácida y también en zonas muy industrializadas que producto de estos gases que se liberan también al mezclarse con el vapor de agua forman las lluvias ácidas. Puntos importantes del ciclo del azufre. Uno, el azufre es asimilado e incorporado por las plantas para el desarrollo de sus funciones vitales. Ocupamos en sí el azufre como un bioelemento para formar parte de nuestros compuestos químicos del metabolismo. Dos, los animales herbívoros incorporan el azufre cuando se alimentan de las plantas. Tres, los animales carnívoros al consumir a su presa incorporan el azufre a su sistema. 4. Cuando los animales mueren, las bacterias convierten sus restos de nuevo en sulfatos. Entonces, gracias también a los descomponedores, se fijan de nuevo estos en sí, los minerales como el sulfato, al suelo. Dice 6. El azufre puede llegar a la atmósfera como dióxido de azufre, SO2, es un gas proveniente de los volcanes, así como la descomposición de la materia orgánica y por acción humana. 7. Cuando la atmósfera se combina el azufre con el agua, como decíamos, se forma el ácido sulfúrico, H2SO4, que al momento de precipitar es lo que se convierte, se llama como lluvia ácida.
Ok, y como vemos en sí en la imagen, tenemos la descripción de los puntos de sí anteriores. La fase gaseosa que tiene en sí el azufre en sus diferentes formas, dióxido de azufre, trióxido de en sí azufre, sulfuro de hidrógeno, que puede caer después al sustrato como lluvia ácida también, en formación sedimentaria como lo que serían los sulfatos, que es la manera principal en sí en la que está presente. Esto llega a las plantas a través de la absorción de las raíces, estando disueltos los sulfatos en agua y a través del proceso de las cadenas alimenticias se va pasando el azufre, son diferentes formas químicas de un ser vivo a otro. Y por proceso de descomposición vuelven otra vez estos sulfatos al suelo y son también utilizados por las plantas, así como ciertas descomposiciones que emanan gases en sus diferentes formas gaseosas y estos también vuelven a estar presentes en la atmósfera. Siguiente, el ciclo del fósforo. Bueno, dice que las plantas toman el fósforo del suelo y los animales lo incorporan a su organismo al alimentarse de plantas. Entonces ven cómo en todos estos ciclos es importante el proceso de los niveles tróficos o de alimentación. Así es como pasa de un nivel a otro, de un eslabón a otro. Los animales en sus excreciones van a liberar fosfatos, los que por acción de las bacterias también van a regresar al suelo, se fijan al suelo estos fosfatos. Este elemento puede ser arrastrado hacia el mar por las lluvias y por otros factores, como el viento, contribuyendo a formar los sedimentos marinos ricos en fosfatos. Y aquí está la fórmula del ion fosfato, PO4 con carga 3 menos. Dice que aquí se inicia la cadena alimenticia gracias a que en la parte marina el fitoplancton es el que toma los fosfatos, los peces y los crustáceos se alimentan de este fitoplancton y a su vez sirven de alimento para las aves marinas. Estas a su vez van a contribuir a que se formen las rocas fosfatadas gracias a las heces y a cuerpos muertos que queden también. El hombre cuando ingiere pescado, o el ser humano cuando come en sí pescado y otros productos del mar, va a adquirir fósforo para sus diferentes tejidos. Fundamental este para la formación de los tejidos. Puntos importantes del ciclo de fósforo. Uno, bueno, antes de decir el punto importante, el punto anterior, importantísimo, el fósforo no tiene una manifestación gaseosa como lo tienen los otros en sí ciclos, ¿verdad? Aquí el fósforo trabaja más que todo como los minerales o compuestos químicos presentes en el sustrato y en el agua. No tenemos una manifestación gaseosa, no hay un gas de fósforo en la atmósfera, no hay. Ahora sí, puntos importantes. El fósforo es un nutriente esencial que se encuentra en las macromoléculas de los humanos y en otros organismos. También forma parte importante de la estructura molecular del ADN. Dos, el ciclo de fósforo es lento. La mayor parte del fósforo que existe en la naturaleza se encuentra en forma de ion fosfato. Como vemos aquí, el principal compuesto o mineral son los fosfatos. Tres, a menudo el fósforo es un nutriente limitante, como lo vimos en sí anterior, con lo que era el nitrógeno. Es decir, es escaso, por lo que restringe el crecimiento de los ecosistemas y específicamente los ecosistemas acuáticos. Y como también lo mencionamos en su momento con el ciclo del nitrógeno, tanto la manifestación de nitrógeno y fósforo, producto de desechos residuales domésticos como los detergentes, industriales, etcétera, van a producir el proceso de la eutrofización, el crecimiento excesivo de algas, que es lo que significa ello. Y esto hace que las algas puedan agotar el oxígeno que hay en esta agua y por lo tanto crear una zona muerta. Y si vemos el análisis del esquema, no hay la manifestación gaseosa, está totalmente sí, la manifestación del ciclo del fósforo en el sustrato, en el suelo, por rocas ricas en fosfatos, sedimentos que van a dar en sí a los ecosistemas acuáticos, dando el fundamento del movimiento desde el fósforo en estos seres vivos. Inclusive a través de los procesos de alimentación, es como el fósforo pasa de un nivel a otro entre los diferentes seres de lo que formarían los niveles tróficos. Ok, el ciclo del hidrógeno. Como tal, vamos a ver el ciclo del hidrógeno asociado al ciclo del agua. Como veíamos entonces, el ciclo del agua es una fusión del hidrógeno más el del oxígeno, pero también podemos hablar como el gas hidrógeno presente en la atmósfera, también siendo este diatómico. Se dice que el ciclo del hidrógeno es aquel proceso en el que el hidrógeno se desplaza por medio de agua alrededor de la Tierra, siendo así parte esencial para la composición química y atómica de este. La hidrosfera tiene hidrógeno solo del agua, elemento formado exclusivamente por la combinación o compuesto formado más bien por la combinación de oxígeno e hidrógeno.
El hidrógeno se produce por la disociación del agua durante la fotosíntesis. Algo también aquí importante, decíamos que durante las etapas de la fotosíntesis se emanaba sí, oxígeno y hay también otra etapa en donde se emana hidrógeno al medio ambiente. Entonces la fotosíntesis es una fuente natural para la emisión de hidrógeno y oxígeno gaseoso. El hidrógeno forma carbohidratos. La fórmula química de los carbohidratos es carbono, hidrógeno, oxígeno. Entonces, tres elementos fundamentales de toda la materia orgánica, que es una fuente importante de energía para el ser vivo. Y estos carbohidratos llegan como alimento. Sería la principal fuente. El hidrógeno es un componente clave de muchos ciclos biogeoquímicos, como lo vimos asociados en forma con el ácido, con el azufre como ácidos, con los fosfatos, con el mismo oxígeno, etcétera. Pero entonces está asociado a otros ciclos. Debido a que el hidrógeno es un componente de la molécula de agua, el ciclo del hidrógeno y el ciclo del agua están profundamente ligados. Entonces, cuando veamos las fases o las etapas del ciclo del hidrógeno, va a estar asociada a las etapas o los ciclos del agua. Principales funciones que tiene el hidrógeno: formar el agua, para reducir los minerales metálicos, eso sería un uso industrial, para producir ácido clorhídrico, ¿verdad? Que es HCl disuelto en agua y tiene importantes usos en sí a nivel industrial, y también como combustible cuando es un gas de hidrógeno en sí gaseoso en su estado elemental. Fases del ciclo que tienen sí el hidrógeno. Dice, los átomos de hidrógeno se pueden almacenar como un gas o como un líquido a alta presión. El hidrógeno se almacena a menudo como hidrógeno líquido porque ocupa menos espacio que el hidrógeno en su forma de gas. El hidrógeno es uno de los elementos químicos más importantes existentes desde cualquier punto de vista, siendo justamente el que más abunda en toda la galaxia, aproximadamente en un 84%. Cuando un átomo de hidrógeno se une a un átomo fuertemente electronegativo que existe en la vecindad de otro átomo con esta capacidad de dar electrones, hace un enlace de hidrógeno. Aquí es donde se forma una molécula, hay un enlace químico favorecedor. Dos átomos de hidrógeno forman una molécula de hidrógeno y así es como sale el elemento diatómico H2. Es decir, dos átomos de hidrógeno unidos entre sí, del mismo elemento. Y como también vemos, la formación de dos átomos de hidrógeno con uno de oxígeno propicia la formación de agua. Fórmula química H2O, conocido como el ciclo hidrológico o del agua, y el cual consta de las siguientes etapas, que aquí las mencionamos y las vamos a ver en la siguiente diapositiva. Antes de entrar a las etapas del ciclo esencial del agua, reconozcamos puntos importantes del ciclo hidrológico. Dice que la mayor parte del agua de nuestro planeta está presente en forma salada en los océanos. Solo una pequeña fracción va a ser en agua dulce, es de fácil acceso y esta es la que necesitamos los seres humanos. El agua que se encuentra en la superficie circula rápidamente, pero mucha del agua de nuestro planeta está en forma de hielo, en los casquetes de hielo. Los océanos también va a tener agua, ya que en este caso líquido, de depósitos subterráneos, y estos circulan más lento. El ciclo del agua es complejo en el sentido que involucra cambios físicos del agua. Aquí vamos a hacer algo claro. Los ciclos anteriores tenían cambios químicos. Los elementos van cambiando en diferentes compuestos químicos. Aquí el agua sigue siendo su misma fórmula. No hay transformación química, solamente hay cambios de estado de la materia, es decir, sólido, líquido y gaseoso. Sólido, la manifestación de agua como granizo, como nieve. Líquida, la manifestación de agua líquida, y gaseosa como vapor de agua. Dice además que el agua subterránea se encuentra entre las partículas del suelo y en las grietas de las rocas. Los mantos acuíferos también son depósitos de agua subterránea que a menudo se van a utilizar a través de los pozos. A medida que el agua se mueve a través del ciclo, lo que está cambiando es el estado del agua, las fases del estado del agua. No hay cambio químico. El agua se mueve a través de los diferentes reservorios, incluyendo el océano, la atmósfera, las aguas subterráneas, los ríos, los glaciares. Todos estos por procesos físicos y principalmente inician por evaporación. Inclusive también tenemos cambios que llevan procesos de sublimación, de precipitación y de movimiento, como lo que sería la infiltración y la escorrentía cuando se mueven las grandes masas de agua, así como flujos superficiales.
Propiamente las fases que tiene el ciclo hidrológico. La primera, la evaporación, gracias por la acción del calor que da el sol, se evaporan estas grandes masas de agua. También ocurre otro proceso que se llama la transpiración. Muchos de la literatura juntan estas dos etapas en una sola llamada la evapotranspiración, que es en este caso, la transpiración cuando se emana este vapor de agua, principalmente cuando se da la evaporación del agua de plantas, de algunos seres vivos que en sí emanamos esta forma de en sí, vapor de agua, en sí al respecto. Otro grande proceso o fase es la fase de la condensación, cuando ya más bien tenemos las masas de gas o vapor de agua, y lo que hacen es volver a pasarse a un estado en sí líquido, principalmente cuando cae la lluvia, aunque también pueden darse las precipitaciones de otras formas de agua en estado sólido, como decíamos, como la parte de granizo o de nieve. Ok, ahora sí, propiamente, ¿cómo lo vemos en sí el ciclo? Estas tres grandes flechas azules, la condensación de grandes masas de agua en los océanos, la transpiración de seres vivos y la evaporación de lagos, ríos y suelos. Todo esto va a dar una segunda etapa de condensación. Aquí se forman las nubes y cuando están ya muy cargadas de vapor de agua ocurre la precipitación en sus diferentes formas, líquida como lluvia, granizo o nieve también al respecto. Y cuando estas aguas caen hacia la superficie, tenemos procesos de movimiento. Una sería como viene desde las montañas hasta los valles, que se llama escorrentía, o también procesos de infiltración, cuando en este caso el suelo absorbe el agua y se puede dar la formación de agua subterránea al respecto. ¿Ok? Muy bien, entonces esta sería la información que tengo para trabajar en la tutoría del día de hoy. Agradecerles pues en sí la atención y nos seguimos viendo en otras oportunidades. Muchísimas gracias. Hasta luego.